colegas. Veo un capítulo unido, donde cada colegiado conozca sus derechos y obligaciones, apoye la defensa profesional, informando sobre posibles intromisiones o cambio de normas, porque siempre los cambios normativos se han dado en los entes sectoriales como los ministerios. Que cada colegiado forme parte de los comités técnicos, ahora llamados grupos de trabajo, para cambio normativo de Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas sectoriales. Capacite y participe en capacitaciones del colegio. Siempre es bueno que el colegiado esté en constante comunicación con el colegio, ya que acá se brinda capacitaciones para ello. Se reúna con su capítulo y proponga cambios para la normativa en el sector saneamiento, en el sector de seguridad y salud en el trabajo. Se informe sobre las actividades que está haciendo su colegio y colabore con ellas. Donde cada colegiado se conduzca éticamente y no comulgue con la corrupción. Colegas, veo un capítulo integrado, donde quienes dirigen el capítulo escuchen a los colegiados. Capacite preguntando a los colegiados sus necesidades y expectativas de capacitación. Defienda las competencias profesionales con el apoyo de los ingenieros especialistas de cada materia. Convoque a los ingenieros especialistas para resolver el problema de los colegiados y no caiga en el amiguismo o grupos cerrados de ciertos colegas que quieren siempre hacer este tema del amiguismo. Colocar los servicios que ofrece el colegio al servicio y beneficio de los colegiados. Informar, promover, difundir estos beneficios. Apoyar en la investigación científica, que es la base fundamental para un cambio normativo sea eficiente y eficaz. Difundir las oportunidades laborales a través de una bolsa de trabajo abierta y el acceso de todos los colegiados. Apoyar también los casos sociales cuando un colegiado cae en desgracia de salud o de índole similar, que se le brinde apoyo médico y psicológico para su familia. No estamos libres de esto, amigos. Difundir sus actividades, informar sobre sus planes de trabajo y sus metas propuestas con los colegiados. Poner al colegio al servicio del colegiado y no de empresas con intereses particulares, individuales o subalternos. Pero para que esta visión se haga realidad, no solo se necesita la participación de 9 directivos del capítulo, se necesita que todos nosotros y cada uno de los colegiados nos apoyemos, juntos todos, compartiendo sus experiencias laborales, brindando su tiempo, conocimiento en la medida de sus posibilidades. Del capítulo en esta causa común, que es hacer grande y fuerte nuestro capítulo de ingeniería sanitaria e higiene para beneficio de todos los colegiados y la defensa profesional de nuestra especialidad. Ahora bien, nuestro plan de trabajo radica básicamente con una visión, y esta aspiración que hoy me ha ido a compartir con ustedes se puede lograr, y para ello les presento nuestro plan de trabajo, el cual ha sido elaborado de forma conjunta por quienes nos presentaron la lista 7. El primer punto número 1, acción de la lista, pone como eje principal la defensa profesional. Esta defensa profesional que muchos años ha estado olvidada, y esto ha permitido que otras especialidades intenten entrar en nuestro campo de acción, como por ejemplo, las normas de los proyectos de agua y saneamiento. Hace poco los agrícolas, hace unos 2 años atrás, quisieron firmar nuestros proyectos y cambiar el tema de las normas técnicas de reglamento de calificaciones y la ficha de homologación. Ahora, las leyes norman alcance nacional y general, no definen competencias profesionales. Las competencias profesionales de los ingenieros no se encuentran en las leyes. Todos sabemos que las competencias profesionales se establecen en reglamentos generales y reglamentos sectoriales que son aprobados por decreto supremo, y en reglamentos técnicos aprobados también por decreto supremo o por resoluciones ministeriales, como es el caso del Reglamento Nacional de Edificaciones o en las normas de homologación, también aprobadas por resolución ministerial, entre otros. Actualmente tenemos leyes como la 2356
que regula de forma general el trabajo y la carrera de los profesionales de salud e incluye los ingenieros sanitarios como profesionales de salud desde el año 1982. Claro que tenemos que defender esta ley para que no sea modificada, pero también debemos de defender la exclusividad de la firma de los diseños en los proyectos de las plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de tratamiento de agua residual, que se sustenta en las normas OS 020 y la OS 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones. O la exclusividad de los ingenieros sanitarios para diseñar y firmar los proyectos de agua y saneamiento e instalaciones sanitarias que están descritas en la norma IS 010. Debemos estar vigilantes que no se modifique el Reglamento Nacional de Edificaciones quitando estas competencias, ya que nuestras competencias de los ingenieros sanitarios están en diversas normas de Reglamento Nacional de Edificaciones, la OS 20, la OS 090, la IS 010 y otras normas más. Las únicas competencias que vigilaremos con la ayuda de todos ustedes, colegas. Debemos proponer modificaciones para luchar por más competencias, como en sistemas contra incendio, en ámbitos industriales, inspecciones técnicas de defensa civil, estudios de vulnerabilidad y riesgo, las instalaciones de gas, que en su momento se debió de haber alzado una voz para que nosotros también firmemos esos proyectos de instalaciones de gas. Nosotros llevamos muchos ingenieros sanitarios que hemos salido de la uni, hemos llevado mecánica de fluidos 1, mecánica de fluidos 2, donde no solo el fluido, si también el gas es el fluido. Y por lo tanto, este es una de las propuestas que de ganar las elecciones iremos y haremos la solicitud respectiva para que nosotros los ingenieros sanitarios firmemos también los proyectos de instalaciones de gas. Ni qué decir de nuestros colegas ingenieros de higiene y seguridad industrial, y ahora ingenieros de salud y salud ocupacional de la Universidad Mayor de San Marcos, donde debemos modificar el reglamento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se defina el perfil profesional de quienes hacen de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y debemos gestionar la modificación de los reglamentos sectoriales de seguridad y salud en todos los sectores, tanto como construcción civil, minería, electricidad, hidrocarburos y otras actividades más industriales. Y también participar en los nuevos reglamentos de seguridad que están en proceso de elaboración, como Reglamento de Seguridad y Salud en Pesca, Agroindustria y en otros. Pero esto, colegas, no se soluciona con una sola persona, ni con un número de celular. Se necesita el apoyo y aporte en tiempo y conocimiento de todos nosotros, cada uno desde el sector donde trabaja y en ámbito en el que trabaja. La unión, colegas, hace la fuerza. Como punto 2 de la parte del programa, capacitación. Ya lo dije en mi presentación inicial, debemos capacitar preguntando a los colegiados sus necesidades y expectativas de capacitación. Y no simplemente porque conozco o soy amigo de un ponente o soy amigo de la empresa que desea vender o difundir ciertos productos particulares de dichas empresas, ¿no? Por supuesto que daremos becas también, pero mucho cuidado. Los cursos de especialización deben ser autosostenibles, esta palabra que es muy importante, y generar un balance entre lo que se paga a los capacitadores y lo que ingresa por caja. Tenemos que estar bien vigilantes de eso. Presentaremos oportunidades de becas de instituciones internacionales a través del ACSI, que es la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el colegiado sea el nexo, el colegio sea el nexo entre estas instituciones, y todos los colegiados que deseen postular accedan a ello. Colegas, yo fui becado internacionalmente 3 veces, a través de la cooperación técnica belga, a través de la cooperación de Taiwán, a través de la República Popular de China y también a través de la cooperación brasileña en el país de Brasil. Tuve 3 becas. Conozco los mecanismos y los procedimientos para acceder a una beca y yo les ayudaré a obtener esas becas internacionales como parte del programa de capacitación internacional para todos los colegiados del capítulo. Y cómo no impulsar la revista del capítulo con temas técnicos y que también sea autosostenible, con publicidad formal y gestionada a través de los ingresos y egresos del colegio
Ingenieros del Perú. Ahora, el Congreso de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial debe de continuar, porque este es un eje, columna vertebral de nuestra defensa profesional. Cuando hagamos y difundamos lo que nosotros hacemos, como, o bien como ingeniero sanitario, o bien como ingeniero de higiene y seguridad, o bien como ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, que son nuestros nuevos colegas que están en el campo de la seguridad de la Universidad Mayor de San Marcos, esto nos hará fortalecer para dar una defensa profesional autosostenible y que tenga un rumbo directo y que nada lo pueda hacer flaquear en el camino. Por otro lado, también ayudaremos a los futuros colegiados pidiendo celeridad en los procesos de titulación. Esto es muy importante, estimados colegas. ¿Por qué? Porque muchas veces, en años atrás, yo escuchaba a muchos amigos, colegas, bachilleres, yo también, como todos nosotros, hemos pasado, hemos sido alumnos, hemos sido egresados, luego hemos sido bachiller, y también nosotros en algún momento hemos sustentado nuestra tesis y hemos pasado a ser inscritos en el Colegio de Ingenieros. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algunos colegas que necesitan una ayuda. ¿Para qué? Para que ese tiempo que le da la universidad, ¿no? La universidad puedan tener una celeridad. ¿Y cómo se podría hacer esa celeridad? Teniendo un entre colegio, universidad y el futuro colegiado. Eso también es nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque cuando más colegiados tengamos dentro de nuestro capítulo de ingeniería sanitaria, higiene y seguridad industrial, seremos más fuertes y podremos acceder de repente al Consejo Departamental con voz y voto, colegiados. Ahora, con respecto a la investigación científica, que es una de nuestras propuestas también, lo voy a pasar a mostrar, a nuestro programa lista, ustedes se imaginan, o mejor dicho, tienen conocimiento de cuántas actividades han realizado las gestiones anteriores para promover la investigación científica entre nuestros colegiados del capítulo. ¿Imaginan esa pregunta, ese interrogante? Pues yo quiero responder muy pocas o ninguna. Cuando nuestro staff del Colegio de Ingenieros del Perú nos dice que sí hay un presupuesto para este tipo de investigación científica, estimados colegas. Nosotros pondremos nuestra disposición para explotar este punto de investigación científica, porque no nos olvidemos que nuestras normas de reglamento nacional de edificaciones, todas nuestras normas son técnicas, y una norma técnica nace de un proyecto piloto de investigación científica. Es por eso que el Colegio de Ingenieros tiene que impulsar la investigación científica para que nuestras normas sean sólidas, concretas, y nadie nos pueda refutar, y tampoco nadie nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Un X quiere entrar a nuestro campo de acción. Quiero redundar en este punto y decirles que nosotros sí lo haremos. Sabemos cómo hacerlo, para ello convocaremos a todos los ingenieros colegiados que tienen la capacidad y voluntad de hacer investigación y desean dar un apoyo a su colegio de ingenieros. Como parte del punto 4, en la parte de lo que es el social, como todos nosotros hemos visto en años anteriores, siempre de fulbito, de vóley que organiza el colegio, pues continuaremos participando activamente en estas actividades deportivas de fútbol, vóley, básquet, natación, ajedrez, entre otros. Pero quiero decirles también que en el Colegio de Ingenieros tenemos INFEUSA y organizaremos eventos para la asistencia a nuestros colegiados en temas no académicos, como deportivos, culturales, sociales, etc. En parte de este punto 4 hay algo también, colegas, como todos nosotros hemos pasado, hemos vivido, no solamente los colegiados, sino la población, las personas a nivel mundial, hemos vivido una pandemia del COVID. Y muchas veces uno de ellos, de nuestros colegas, gracias por la pérdida de un familiar. Entonces, no se puede ser indiferente ante la desgracia de un colegiado. Llevaremos los casos sociales al Comité del Consejo Departamental de Lima, cuando el caso lo amerite, haciendo seguimiento para lograr un eventual apoyo médico y psicológico a sus familias. Particularmente yo conocí a muchos colegas que se fueron en tiempo de la pandemia y lamentablemente cuando fueron sus familiares al colegio, muy poco le dijeron. Nosotros nos comprometemos a dar un apoyo y seguimiento de esos casos y llevarlo al Consejo Departamental,
donde el capítulo tiene que ejercer su voz para apoyar a ese colega que cae en desgracia. El punto 5, colegas, es el punto de bolsa de trabajo. Ya lo manifestamos, difundiremos las oportunidades laborales a través de una bolsa de trabajo abierta y de acceso para todos los colegiados. Toda oportunidad laboral llegará a todos los colegiados que se registren en nuestra base de datos de bolsa de trabajo, la cual será dinámica y se actualizará con aquellos colegiados que soliciten salir y otros que soliciten ingresar según sus necesidades de cada uno de los colegiados. La oferta laboral será que sea solicitada, llegará a todos los colegiados registrados sin ningún tipo de filtro o restricción. Esto, colegas, es parte de nuestro plan de acción, nuestro plan de trabajo de la lista número 7 que ha sido trabajada con todos los integrantes de la lista 7. Adicionalmente, voy a también mencionar con respecto a la defensa profesional. Hay una norma actual que está en proceso de modificación, que quizás todos ustedes las conozcan, que es la IC 010, Instalaciones Interiores. En esa norma de la IC 010, colegas, quiero comentarles que el 9 de agosto del 2024 salió la resolución ministerial 269-2024 Vivienda. En dicha resolución ministerial crearon un grupo de trabajo. ¿Cuál es el tema? Y quiero comentarles a ustedes, colegas, que esa norma crea una creación de un grupo de trabajo de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominado Grupo de Trabajo para la Modificación de la Norma Técnica IS 010. Muchos de nuestros colegas de la ingeniería sanitaria están en ese campo, son especialistas en instalaciones interiores. Pero ahora, colegas, y acá viene, de manera resumida, la conformación del grupo de trabajo está conformada por los siguientes integrantes. A ver. 1. Representante de la Dirección General de Política, Regulación y Construcción y Saneamiento, quien lo preside. 1. Representante de la Dirección General de Políticas, Regulación de Vivienda y Urbanismo. Tanto el Viceministerio de Construcción y Saneamiento tiene un representante, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo también tiene un representante. El otro representante, el tercer representante, es de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El cuarto representante pertenece a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, conocido como ADI, Perú. El quinto viene a ser representante de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI. Hay semejanzas, se podría decir, porque los dos tienen algo que ver, ¿no?, con el tema inmobiliario. Y también hay un representante del Colegio de Ingenieros, a través del Consejo Departamental de Lima. Ahí hay un representante del Colegio de Ingenieros. Otro representante es de la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Perú, Anexa Perú, quien agrupa a todas las 50 empresas, bueno, mejor dicho, me corrijo, a las 49 empresas de agua potable a nivel nacional y una unidad ejecutora que es la Unidad Ejecutora de Saneamiento Tumbes, que no es empresa, que se encuentra bajo la administración del OTAS. Y por último, tiene un representante de SEDAPAL. Si vemos, son 8 representantes. Y ahora, ¿cuántos representantes tenemos del Colegio de Ingenieros? Solamente a uno. A uno que va a llevar nuestro voto. Esto es muy importante, colegas, porque es un ente colegiado, que en su debido momento, cuando voten, o por ser ente colegiado, se imaginan quién va a tener la ventaja, ¿no? Digamos, la ventaja de dirimir, ¿no? Hacia si la norma, por ejemplo, digamos, ¿no?, es exclusiva, donde dice que el ingeniero sanitario es responsable. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, dicen, ahora sí puede firmar el ingeniero mecánica fluidos, el ingeniero agrícola, ¿no? Se podría pasar. Entonces, esta norma de la resolución ministerial que les he comentado, tendríamos que hacer una gestión para solicitar una modificación. Y asimismo también, como tenemos un representante del Colegio de Ingenieros, tendríamos también que solicitar
en qué estado está, en qué estado situacional se encuentra, para saber si es que realmente ha sido cambiado o a qué nivel de propuesta, porque yo me enteré hace una semana que por parte de FEDAPAL estaba un ingeniero muy reconocido, el ingeniero sanitario César Bedón. Mi respeto porque es un colega que conoce bastante de la ingeniería sanitaria, pero él no puede hacer todas las cosas, ni un miembro del colegio de ingenieros, porque acá, si vemos, son 8 contra 2, nos van a ganar siempre. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esta resolución y tenemos que estar en autos con respecto a esta modificatoria de la IC 010. Bueno, a ver, Yuri. Eh, eh, bueno, colegas, yo quiero un poco eh, reflexionar sobre esta última parte que ha explicado Rafael. Cuando se crean estos grupos de trabajo, que antes eran los comités técnicos normativos y ahora se llaman grupos de trabajo, son estos grupos de trabajo los que van a modificar, por ejemplo, las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y hay que estar siempre vigilante de cómo se conforman estos grupos de trabajo. Eso es muy importante, colegas. En este caso estamos hablando de una norma sanitaria, la IS 010. Pero si se dan cuenta, 3 votos van a tener los constructores, ¿no? Capeco, la Sociedad Inmobiliaria y otras más. Entonces, ellos van a tratar de condicionar que las decisiones, cuando voten y se propongan, sean a favor de las inmobiliarias. Y no siempre lo que la inmobiliaria solicita o pide va a ir de la mano con lo que realmente en este tema de ingeniería sanitaria que ustedes conocen, sigue un nivel técnico de diseño, ¿no? A veces ellos quieren cambiar cosas, o de repente, como dijo Rafael, van a querer, como hay pocos sanitarios, entre comillas, van a querer que otras ingenierías también firmen ciertos o tales planos o tales diseños, lo cual es peligroso. Por ejemplo, es muy importante en estos momentos saber quién es el representante del Consejo Departamental de Lima en ese grupo de trabajo. ¿Será un sanitario? ¿Será un civil? De repente es un ingeniero mecánico de fluidos. Ahí sí me daría escalofríos, ¿no? Este es un tema que en la actual directiva lo están viendo directamente los colegas sanitarios de la Junta Directiva. A mí no me lo han comentado, pero sí conozco que salió la norma y yo reflexionaría de que todos estemos vigilantes de lo que está pasando, ¿no? Y así van a venir otras normas. Ya pasó en el tema, por ejemplo, de la G050. Y ahí al menos fue al revés, ¿no? Se formó el comité técnico de la G050 y en ese caso los colegas que participábamos de higiene y seguridad industrial, hicimos todo lo posible para que no solamente el representante en este comité sea de nuestro capítulo, lo cual se logró, ¿no? Porque pudo haber sido un civil, por ejemplo. Logramos que sea el representante del capítulo, que fue mi persona, pero también logramos que nuestra facultad en la UNI también tenga un representante. Entonces, tuvimos 2 representantes de un grupo de 7, o sea, teníamos cierto, entre comillas, peso, ¿no? Y aparte creo que también tenía un representante, la UNI como UNI, y fue un civil, y nuestra facultad como facultad. O sea, la UNI tuvo dos representantes, más mi persona que éramos 3, pudimos hacer algunas cosas importantes, interesantes en esa norma, ¿no? Que ojalá se aprueben, ¿no? Por ejemplo, ¿qué logramos nosotros? Que a nivel de la 050, y estoy hablando de un tema ya de higiene y seguridad, nosotros logramos que en el proyecto de la nueva norma de seguridad en obras, se coloque el perfil profesional de los ingenieros de higiene y seguridad industrial y de los ingenieros de seguridad y salud del trabajo de San Marcos. Porque la anterior norma no definía perfiles profesionales. Y también se tuvo que aprobar, o no, o se tuvo que, porque no podíamos ser los únicos, ¿no? También se permitía que entren otras especialidades como la ingeniería civil y la arquitectura, pero que tengan el diplomado o la maestría en temas de seguridad y salud en el trabajo para complementar aquello que la formación de pregrado no les había dado.
porque actualmente cualquiera hace seguridad en una obra, ¿no? Y eso está mal. Entonces, ese es un, digamos, entre comillas, una buena práctica, o tuvimos la suerte de buscar los aliados para lograr cosas para nuestros agremiados, para los colegas del capítulo, pero todavía no ha salido. O sea, esa norma de la G050 no ha salido, sigue a nivel de, ya pasó la etapa del comité técnico, está en la etapa de donde el propio ministerio lo sigue revisando, y todavía se corre el riesgo que en el camino de repente lo quiten, ¿no? Porque podrían quitarlo porque finalmente quienes están en el ministerio y tienen muchos abogados, ellos podrían, y tienen la influencia de los contratistas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que estas asociaciones inmobiliarias, CAPEC u otros digan, ¿sabes qué? No conviene que definas el perfil profesional de los ingenieros de seguridad porque a mí me va a costar más, o sea, al contratista, contratar a los profesionales. Entonces, ellos podrían tener mucha injerencia y finalmente hacer que esto se caiga en el camino. Entonces, tenemos que estar vigilantes, ¿no? Así como les doy este ejemplo de la G050, lo mismo va a pasar en estas normas que van a entrar en modificación, ¿no? Ya Rafael habló de la IS 010, también está entrando en modificación la A130. La A130, que es la norma de seguridad en lo que es en evacuaciones, la norma de seguridad en edificaciones, pero que tiene que ver mucho con evacuaciones ¿no? Y requisitos de seguridad en una edificación. Entonces, ahí también no nos fue tan bien como capítulo. También presionamos para que vaya un ingeniero sanitario y un ingeniero de higiene y seguridad industrial a la comisión. Pero como la comisión, según la norma, debía de salir a través de una resolución del Consejo Nacional, mandamos la propuesta al Consejo Nacional. El Consejo Nacional finalmente decidió que sea un ingeniero civil quien represente al Colegio de Ingenieros. Pero de todas maneras hay que hacer seguimiento. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son las propuestas de modificación para nosotros alzar nuestra voz vigilante, nuestra voz de alerta? Si es que por ahí, por ejemplo, se quiere favorecer a otras especialidades y no a las nuestras, ¿no? En la 130 también tiene mucho que ver la ingeniería sanitaria por el tema del sistema contra incendio y nosotros por el tema de la seguridad ¿no? en los procesos de seguridad. Bueno, eso como una reflexión. Rafael creo tiene unas palabras de conclusión del plan y después de ello podríamos pasar a hacer quizás alguna serie de preguntas, poniendo sus preguntas en el chat para que él las pueda responder. Muchas gracias. Gracias, Yuri. A ver, colegas, no sé si todos sabemos o algunos sabemos, ¿no?, que el ente rector de saneamiento es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Allí es donde se hacen las normas. No se hacen las normas en el Colegio de Ingenieros, no se hacen las normas en las inmobiliarias, en la facultad, en la universidad. No, las normas o modificatorias se hacen en los entes rectores. ¿Por qué? Porque son ellos quienes dirigen la política nacional, tanto en saneamiento, en vivienda, construcción y urbanismo. Eso lo tenemos que tener bien claro, colegas. Ahora, por ejemplo, voy a volver también a la ICE 010. A ver, ¿quién es este grupo de trabajo? ¿Ustedes se imaginan? El Ministerio de Vivienda, a través de una resolución ministerial. ¿Y por qué? Que son sus funciones a través de la Ley de Organización y Funciones del ente rector, la LOF. Ahora, ¿por qué es importante tener tanto la parte técnica y la parte política nuestra presencia? ¿Por qué? Veamos, acá nada más, cuando vinieron los agrícolas, ¿no?, Mancha, diciendo así en un argot coloquial, vinieron en Mancha. ¿Vieron por qué? Porque tenían presencia arriba políticamente, tenían un asesor que no le puedo decir el nombre por respeto al colega porque también es ingeniero y era ingeniero agrícola. Y en
octubre del año 2022 vinieron en la Dirección General de Políticas de Regulación del Ministerio de Vivienda, vinieron a solicitar una reunión. ¿Para qué? Para que se cambie la ficha de homologación. Esa ficha de homologación en la cual establece que el ingeniero sanitario es el único que debe firmar los proyectos tanto en aguas residuales como en agua potable. Y bueno, evidentemente los civiles y sanitarios comparten para firmar lo que es red de agua potable y alcantarillado. Los agrícolas querían, pues decían, ¿sabes qué? Nosotros también vemos el tema de agua, llevamos hidráulica, llevamos tema hidráulico querían ponerlos. Yo estuve en esa reunión, me acuerdo que fue en octubre, la primera semana de noviembre, si no me equivoco, del año 2022. Entonces, ¿qué pasó en esa reunión? Haciendo un poco de remembranza y contarles también, porque allí estuvo, me acuerdo también, un ingeniero antiguo. Bueno, yo era director y el ingeniero era antiguo, evidentemente el que da la cara siempre es el funcionario del ministerio, en este caso, en ese entonces era yo. Había ingenieros agrícolas que venían de Lambayeque, de Ayacucho, estaba el presidente del capítulo también de Lima, estaban los ingenieros agrícolas de la Universidad Agraria, ¿no? Que son docentes que tienen mucha experiencia. Yo no digo que no tengan y que conozcan su tema, pero ellos venían como para ejercer una presión y para que sean reconocidos dentro de la ficha de homologación para los proyectos de agua y saneamiento en el ámbito rural. Yo estaba solo defendiéndolos, solo. A mí me decían esto, que el otro, comentándolos un poco más. Ellos decían, mira, ¿sabes qué? Ingeniero, mire, acá, ¿no? Acá está nuestra comparación. ¿Qué habían hecho ellos? Habían comparado con los ingenieros civiles su currícula. Entonces yo dije, oye, está bien, tú comparas la currícula del ingeniero civil con el ingeniero agrícola, ¿no? Ellos son hidráulicos, entonces ¿por qué no piden la competencia de los ingenieros civiles, ¿no? Y le dije un momentito, disculpe, nosotros firmamos proyectos de agua y saneamiento como ingenieros sanitarios porque nosotros tenemos una directriz que es la salud de la persona, lo que ustedes no tienen. Cuando dije, se imaginarán que recibí un poco más, me salía linchado de esa reunión. Pero les comento esto para que tengan conocimiento. Entonces, allí nos defendimos con el ingeniero, le comuniqué de esto en ese Gorta a través de un colega y pusimos allí como una traba, ¿no? A esta pretensión antitécnica de los ingenieros agrícolas en ese entonces. Yo me acuerdo que le di el teléfono porque yo no lo, o sea, al ingeniero Alvin Gorta lo conocen todos por su experiencia, por su trayectoria dentro del campo de la ingeniería sanitaria, a quien yo respeto mucho y es una persona muy correcta y muy digna de presidir el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Sanitaria actualmente. Le comuniqué y el ingeniero dio cartas en el asunto y pudimos frenar con otros colegas más de la ingeniería sanitaria esa pretensión antitécnica de los agrícolas que a fines de 2022 quisieron hacerlo. Entonces, bueno, como todo funcionario de confianza en el Ministerio de Vivienda, no es eterno, ¿no? Los cargos allí son volátiles. Yo salí del ministerio en octubre de 2023, hace más o menos un año, y esta pretensión volvieron nuevamente los agrícolas, pero ya los agrícolas ya no vinieron, colegas, ya no vinieron a través de ese asesor, porque ese asesor también era cargo de confianza y se fue, pues evidentemente. Ahora ya vinieron dirigidas, ¿no? Desde, como lo dijo en su momento, y fue el único comunicado que salió así a la comunidad, que fueron los muchachos del OPIs. Los muchachos del OPIs, siendo estudiantes, ellos sacaron un comunicado y de emitir opiniones un funcionario de alto nivel de la PCM, que también es agrícola, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos ser los mejores técnicos, los mejores ingenieros sanitarios del mundo, pero nuestras competencias pueden ser vulneradas cuando la parte política tampoco no está yendo con nivel que nosotros. Es por eso, estimados colegas, es por eso
que tenemos que formar cuadros desde ahora, desde los ingenieros, los futuros ingenieros que están en las universidades, para que ellos en algún momento nosotros nos hagan, porque nosotros vamos a envejecer, evidentemente, vamos a estar nosotros en vida, es parte de la naturaleza. En un momento llegaremos a ser también de la misma manera mayores y dejar de existir en este mundo. Pero tengamos jóvenes, colegas presentes, que esto de acá, lo que yo les comento, es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Yo me acuerdo que el profesor de muchos de nosotros, el profesor de teoría económica, Alfonso Cueto, que algunos se acordarán, quizás algunos que son más mayores que nosotros, evidentemente no pueden, de repente no lo llegaron a conocer, pero el profesor Alfonso Cueto, dentro de su curso de segundo ciclo de teoría económica, decía, la ingeniería es muy importante en el país, claro que la ingeniería es muy importante, pero también la parte política. ¿Y por qué la parte política? Porque si tú no estás de la mano, van a vulnerar tus derechos como ingeniero. Y el tiempo le dio la razón, eso yo pude verlo, ¿no? Ahora, nosotros no podemos estar por acá, por allá, por hacer una unidad profesional. Tenemos que convocar a los sanitarios antiguos, que ellos saben cómo también defender la carrera. Tenemos que al lápiz, tenemos que convocar al colegio, tenemos que convocar a la universidad. Somos tres frentes académicos, colegas, que podemos hacer una sola fuerza y una sola unidad para defender la carrera de ciencia profesional, tanto como ingeniería sanitaria, como ingeniería y seguridad industrial. ¿Por qué? Porque también los ambientales también se quieren meter en su campo. Otras especialidades que están siendo creadas, bueno, porque también el problema no solamente está en la defensa profesional, sino el tema también va más allá. Es un tema estructural que va a hacer que el desarrollo del país, y esto se basa en qué, les comento, en la SUNEDU. Por ejemplo, les voy a comentar una anécdota. Yo estaba trabajando en Sedapal, me llegó actividad para revisar. Según el reglamento del proyecto de Sedapal, el único que puede firmar es el ingeniero sanitario, colegiado, ¿no? Entonces, me dan para revisar la factibilidad, yo reviso y encuentro que era ingeniero ambiental y sanitario. Me puse a revisar el colegio de ingenieros, que está habilitado, porque yo digo, si en el reglamento de proyecto de Sedapal me dice ingeniero sanitario y colegiado, entonces yo que digo acá, ¿le doy pase o no le doy pase? ¿No? Me fui a revisar el colegio y la colega estaba inscrita en el capítulo de química pura en la provincia de Ica. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿yo qué hago? ¿Le doy pase o no le doy pase? Sería la gran interrogante. Pero también, por eso les digo, tenemos que ver el tema estructural, tanto de la SUNEDU. Si vamos a crear más especialidades de ingeniería sanitaria, porque las hay, colegas, las hay en Moyobamba, hay en Ancash, y justamente ayer el ingeniero Francisco Alizuri, en la exposición del webinar, nos dijo que un colega de su promoción fundó la ingeniería sanitaria allá en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, y donde han salido, ellos tienen más de 25 años, si no me equivoco, y hay muchos ingenieros sanitarios de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo que son muy buenos, trabajan en el Ministerio de Vivienda, son muy buenos ingenieros, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros seremos más fuertes en la unidad cuando tengamos más ingenieros colegiados, pero evidentemente también tenemos que ver el fortalecimiento de capacidades de los colegas. ¿Por qué, colegas? Porque simplemente el aprendizaje es de manera progresiva, de acuerdo a las experiencias laborales que uno tiene. Y estas experiencias laborales, no uno puede saber todo, o es parte de un principio. Es como cuando nacemos, primero aprendemos a gatear, a caminar, a correr. Es igual acá. Y nosotros tenemos que tener esa visión de fortalecer las capacidades en esos ingenieros quizás de Moyobamba, de Arequipa, o de ingenieros sanitarios, o ingenieros de seguridad industrial que se puedan crear en las diversas provincias. Porque cuando tengamos mayor presencia en ingeniería sanitaria, en ingeniería de higiene y seguridad, seremos más fuertes. Ahora, por ejemplo,
Si nosotros nos vamos a Loreto, vamos a la empresa de agua Ciudad Loreto, vamos a encontrar que los que manejan la parte de operación y mantenimiento de los proyectos, la mayoría son ingenieros químicos. Pero ahora diremos, ¿por qué el ingeniero químico maneja el tema del agua potable, operación y mantenimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí hay universidades que solamente forman ingenieros químicos. ¿Por qué? Porque si analizamos más allá, retrocedemos en el tiempo, es la universidad saca profesionales en función a las necesidades económicas de su región. Y esas necesidades económicas, evidentemente, en Loreto ha sido por la actividad petrolera, por la actividad fluvial, ya estamos en actividad petrolera, parte química. Ahora, si nosotros vamos a Tumbes, ¿no? Al otro extremo, vemos que allí sus actividades económicas es la agricultura, ¿no? Es la parte también fluvial, no fluvial a nivel de transporte, pero sí a fluvial porque comparten una cuenca binacional con el Ecuador. Entonces, no hay ingenieros sanitarios. ¿Dónde están los ingenieros? Lo más cercano que se parecen a nosotros en Piura. Y no hay. Entonces, se necesita trabajar, se necesita convocar, ¿no? Al colegio, a las universidades para formar más ingenieros sanitarios, más ingenieros de higiene y seguridad industrial, para ser más fuertes y para que no tener vulnerado nuestra defensa profesional, nuestras competencias. Como les digo, y una vez me dijo un colega de un grupo de WhatsApp que yo pertenezco, me dijo un colega, me dijo, oye Rafael, este tema famoso, el ingeniero pesquero. No sé si se acuerdan que hubo un ingeniero pesquero como director ejecutivo del programa principal y eje primordial del Estado, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. El director ejecutivo era un ingeniero pesquero. ¿Y ingeniero pesquero qué tiene que ver en saneamiento, estimados colegas? Quisiera que es lo que tiene que ver un ingeniero pesquero. Pero se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que somos vulnerables. Pero lamentablemente, lamentablemente esto pasa porque no hemos formado cuadros. Y necesitamos formar cuadros. Necesitamos tener más presencia en los ministerios como funcionarios. Tener una sola fuerza. Cuando a un colegiado del capítulo le tocan o le vulneran o le amenazan o algo, nosotros como colegio, tiene que venir a nuestro colegio y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que defenderlo porque es parte de es parte de nuestra familia. O les diría a ustedes, colegas, si ustedes tienen a un hermano, a un hijo, y le ven ahí que le están golpeando en la calle, ¿no le defendería? Es igual acá. Si vemos que a un colega lo están por poner su posición técnica correcta, le están vulnerando algún derecho profesional, tenemos que defenderlo. Y tenemos que siempre trabajar en el lado de la línea técnica y política, porque si no estamos de la mano con la parte política, vamos a ser siempre vulnerados como esta resolución ministerial, ¿no? Esta resolución ministerial que prácticamente, ¿no? No sé quién que la resolución ministerial 269-2024 vivienda, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Pero ¿quién lo hace? ¿Lo hace un ingeniero sanitario? ¿Ya es un ingeniero de higiene y seguridad? ¿O quién lo hace? Y por desconocimiento, quizás. Quizás por desconocimiento, de repente un economista, o de repente un ingeniero industrial, ¿no? Quizás por desconocimiento, ¿no? Que nosotros, los sanitarios, o los de higiene y seguridad industrial, somos los más especializados para ver, bueno, en el caso de ICE 010, es el ingeniero sanitario. Tenemos muchos colegas que trabajan en este campo. Tenemos al ingeniero Alvisuri, tenemos a la ingeniera Elsa Freire, tenemos al ingeniero Johnny Matos, un más joven que mi persona, ¿no? Y así tenemos muchos ingenieros que están metidos en ese campo de acción. Al ingeniero Manuel Perca, que tiene muchos años en este campo, y así como él, debe haber muchos ingenieros sanitarios metidos en este campo de la ingeniería de la ICE 010, colegas. Y tenemos que hacer fuerza común. Porque si no tenemos la unidad, vamos a ser vulnerados. Ya lo dijo una vez un viejo ingeniero cuando yo era cachimbo, y que quizás los ingenieros mayores los conozcan. Y le voy a decir su nombre, porque el ingeniero está con nosotros. Y él me acuerdo que yo no sabía ni quién era cuando yo era cachimbo el año 1999, el ingeniero Humberto Olivera Vega.
ese ingeniero, cuando iba a la facultad, yo me lo crucé, ¿no? Chiquillo, era cachimbo, me decía, joven, ¿qué tal? Bueno, yo vengo acá al colegio de decir, disculpe, ¿quién es? No, yo soy el ingeniero Humberto Olivera Vega. Y lo vi como 5 veces, lo vi en la facultad. Y siempre me hablaba de defensa profesional. Siempre me decía defensa profesional. Entonces, eso se me quedó en mí formado. Y también, cuando yo ingresé, el OPI estaba cerrado. ¿Cómo el centro sanitario va a estar cerrado? Y con un grupo de estudiantes, mi época, se reabrió el OPI. Pero lo curioso, estimados colegas, desde que se reabrió el año 2002 o 2003, sigue siendo ese mismo metro cuadrado para los jóvenes. ¿Y no sería un insulto? O sea, yo desde que me fui, sigue siendo el mismo metro cuadrado del baño en la facultad, en la PIA. ¿Y por qué no puede tener una presencia? Y no se cerró el AESI porque en su momento hubieron ingenieros de higiene industrial que se pusieron fuertes y no permitieron el cierre de la AESI. Y eso lo pueden comprobar quizás con los ingenieros de higiene y seguridad, que son mayores de la época de los 90, de los 80, que se pusieron fuertes. Pero a esto voy, que mientras que nosotros trabajemos de manera, cada quien por su lado, esto se va a ir al tacho y ya estamos ¿cómo se puede decir?, en extinción. Porque el ciclo pasado creo que han ingresado 4 estudiantes de ingeniería sanitaria a la facultad. Y eso, evidentemente, a la larga, como decía ayer el ingeniero Alvisuri, que en su época también dijo, ¿no? Lo comentó ayer, que dijo el ingeniero Alvisuri, en un momento cuando él era ya salido, creo que era docente, comentó que también querían ser absorbidos por civiles porque eran poquitos. Y ahora también estamos en eso. Entonces, veamos, colegas, la defensa profesional, la reivindicación de la ingeniería sanitaria, ingeniería de higiene y seguridad industrial. Muchas gracias, colegas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Colegas, sobre esa última parte, yo también quiero dar una opinión al respecto. Ya está también con nosotros ya el ingeniero Alvisuri, se ha integrado a esta reunión. Y él justo nos decía ayer, ¿no? Que la ingeniería sanitaria, si no hay más profesionales que salgan en una mayor cantidad, corre el riesgo de desaparecer. Y lo mismo pasa con la carrera mía, ¿no? De nuestros colegas, los ingenieros de higiene y seguridad industrial, que somos pocos. Entonces yo recuerdo que hace 2 años más o menos, justo después del COVID, llegó las alarmas de que habían pocos postulantes, tanto para sanitaria como para ingeniería de higiene y seguridad industrial, y pocos ingresantes. Creo que en S2 solamente habían 7 u 8 ingresantes, y se corría el riesgo de que no se abra el ciclo, ¿no? Entonces, nosotros nos enteramos en la junta directiva del capítulo, y el ingeniero Jorge Albinagorta justamente tuvo reunión con la facultad, con ambos directores de escuela, ¿no? Para interponer su apoyo, sus buenos oficios, para revertir esa situación. Yo les podría decir de ambas escuelas, en el caso de S2, de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, la directora, que es la ingeniera Amparo Becerra, ella, ¿qué es lo que hizo? Ella dijo, me voy a ir, o sea, conversamos varias veces, ¿no? Y una de las estrategias justamente era, ¿por qué no ir a los colegios que están en 5º año y secundaria? ¿Por qué no ir a las academias preuniversitarias y presentar la carrera? Y ella lo hizo, armó sus grupos de profesores, incluso en algún momento nos invitó como colegiados, ¿no? Si algunos colegiados podrían dar una experiencia de vida profesional a los alumnos preuniversitarios, también fuimos invitados. Y el tiempo le dio la razón. Creo que el año pasado se ha duplicado, triplicado el número de ingresantes en S2. Entonces, o sea, hay cosas que no corresponden estrictamente hablando al capítulo, pero hay cosas que se pueden hacer con la fuerza que nos dan los colegiados, se pueden hacer y se puede conversar con el decano, con los directores de escuela u otras cosas más, ¿no? Ese es un buen ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, cuando pasó este tema, yo me enteré de que creo que era el director ejecutivo del PNCU, que era un ingeniero pesquero, ¿no? Y yo en mis grupos, los que me conocen, yo soy bien reclamón. Y yo puse también en varios grupos, oye, cómo puede ser posible que un ingeniero pesquero sea director ejecutivo del PNCU? Y después sucedió, creo, con un viceministro de saneamiento que también era zootecnista. Y también hice el reclamo. Y también lo dije dentro de los directivos de nuestro capítulo. Pero ahí sí estamos limitados y eso hay que saber las estrategias que uno utiliza, ¿no? Los únicos que pueden hacer un pronunciamiento dentro del colegio de ingenieros es el decano departamental. O sea, tu pronunciamiento de tu capítulo tienes que llevarlo al decano y el decano para que saque un pronunciamiento. Por ejemplo, en este caso, como es contra un pesquero o contra un zootecnista, no va a querer sacarlo porque no va a querer chocar con colegas que están en los otros capítulos. Pero hay otras formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, memoriales, ¿no? Si no lo, si no lo sacamos por el capítulo, nosotros o quienes estén en la directiva vamos, hablamos y hacemos un memorial y a título personal. O sea, hay una restricción de que no puedes, o sea, un presidente de capítulo no puede lanzarse y mandar una carta directamente a un ministro o al Congreso o al presidente. Hay esa restricción, eso hay que saberlo. Pero hay otras formas de sacarlo y se puede sacar a través de memoriales. Nosotros el año pasado a través de memoriales, con los colegas de Higiene y Seguridad Industrial, hemos sacado 2 o 3 quejas de convocatorias que se habían hecho para ingenieros, para ocupar el cargo de ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, y ponían perfil profesional, ingeniero civil, perfil profesional, ingeniero industrial, ingeniero ambiental, y no ponían nuestra carrera, ¿no? Entonces, ni siquiera te dan la oportunidad de postular porque no estás esto es en tipo CAS, ¿no? No estás en el perfil profesional que están poniendo las entidades. Y reclamamos. No lo hicimos a través del Colegio de Ingenieros, porque demoraba demasiado, pero sí lo hicimos a través de memoriales. Juntamos a los colegas de Higiene y Seguridad Industrial, hicimos como 40 firmas y lo presentamos. En 2 de ellas tuvimos éxito. Una creo que fue en el MINSA, donde se bloqueó y se anuló la convocatoria. Uno de ellos sí me acuerdo que no les interesó y continuaron con el concurso y finalmente asignaron a una persona que estuvo 3 meses y después retomaron y hicieron un nuevo concurso. Entonces, a lo que voy a mi reflexión es a que hay maneras, o sea, hay maneras de defender la carrera, hay maneras de defender las especialidades, y yo creo que estando en el capítulo, o incluso estando fuera del capítulo, se puede hacer muchas cosas. Lo que se necesita es compromiso. Y otro tema que no quiero dejar de pasar es el tema que dijo Rafael. Necesitamos que nuestros ingenieros no solamente estén como proyectistas, especialistas, sino necesitamos ingenieros que estén a nivel de funcionarios. ¿Por qué tenemos ahorita el problema de los ingenieros agrícolas que quieren firmar proyectos de saneamiento rural? Porque están empoderados, tienen asesores que son ingenieros agrícolas en el ministerio, tienen un viceministro en PCM actualmente, que es el que llama y presiona para que les hagan caso. Tienen un viceministro en PCM que es ingeniero zootecnista. Agrícola. Entonces, nosotros también debemos de promocionar que nuestros ingenieros ocupen estos cargos. Y eso sí, cuando estos ingenieros ocupen esos cargos, decirles que se comprometan con la carrera, porque también hay algunos funcionarios que solamente ven por sus intereses y no se comprometen con la carrera. De esos también hay. Y a mí me consta porque, por ejemplo, en Puerto Maldonado, donde en algún momento dado yo fui miembro del directorio de la empresa de agua potable, autorizaron desde el Ministerio de Vivienda, autorizaron un expediente técnico que no tenía firma de ingeniero sanitario. Y yo y el ingeniero Gustavo Vélez, que también está en la lista, hicimos la carta de queja. Mandamos la carta de queja y esta carta de queja la canalizamos a través del capítulo. El capítulo lo pasó a Roque. Roque en ese momento, para suerte, no llamó porque pudo haber llamado a otros capítulos y de repente la carta no salía y la carta salió. Y esa carta de queja se fue al Ministerio de Vivienda, se fue al LOCE porque ya estaban convocando la obra de un expediente técnico para rehabilitar una planta de agua potable que había sido firmado por un ingeniero civil. Y se fue al LOCE, se fue a Contraloría
y al Ministerio Público sí no la mandamos porque debe ser más complicado. Pero sí, hemos hecho cosas cuando hemos visto observaciones. Y de ahí me dijeron, Puerto Maduro no es lo único. En otras partes del Perú también se están convocando obras o se están aprobando proyectos de plantas de agua potable o plantas de agua residual donde no están firmando los sanitarios. Entonces a veces me digo, oye, pero si esto lo están autorizando el Ministerio de Vivienda y acá hay especialistas. No, lo que pasa es que no, la respuesta que nos dieron, ¿no? Como ese es un IOR, no es un proyecto de inversión, por lo tanto no le aplica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Mentira, mentira, porque los IOR también se le aplica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bueno, esta es la otra parte, ¿no? Porque el reglamento tiene dos partes, edificaciones y tiene la parte de habilitaciones urbanas. Y todos los sistemas de agua potable para, para pueblos, localidades, está en la parte de habilitaciones urbanas. Pero esa fue la respuesta que dieron en su momento. Bueno, me imagino que esos documentos habrán continuado. A veces no te da la vida, no te da el tiempo para seguir haciéndole seguimiento, pero sí, estamos ahí vigilantes, ¿no? Y esta es un poco la reflexión que yo quería darles. Y es por eso que en segunda instancia he decidido participar por segunda vez en una junta directiva y en estas elecciones, ¿no? Porque a inicios del mes pasado, de intervención estaba ya, por fin llega diciembre, ya llegó la hora de descansar, porque esto realmente te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar para que le entregues el tiempo, ¿no? Y le entregues el tiempo que necesita para que logres los objetivos que te has trazado, ¿no? Pero bueno, Rafael me convenció de que todavía había mucho por hacer por defensa profesional. Me comentó su experiencia como director de la construcción, donde había bloqueado ciertas cosas y que conoce los procesos, cómo se manejan la modificación de reglamentos a través del Ministerio de Vivienda, y por eso es que me animé nuevamente a postular por segunda vez. Eso es lo que yo quería compartirles. Rafael, creo que hay algunos colegas que quieren preguntar. El ingeniero Carlos Cuadros está alzando la mano. Yo creo que somos pocos. Sí, pero de repente hay alguien que más quiere ingresar. A ver, no tenemos a nadie más, todos somos 35. Ya, a ver, solamente quiero ver una acotación con la gente. Ya, ok. Ya, entonces va una intervención de Rafael y empezamos. Como somos pocos, de repente se puede hacer de manera verbal, pueden dar su opinión, algo corto para que todos puedan conversar y preguntar sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa en esto? ¿Qué estás pensando para tal cosa? Muchas gracias. Ingeniero Carlos Cuadros, un par de minutos, ingeniero Carlos Cuadros, antes de ceder la palabra. A ver, quería comentarles también, colegas, todo nuestra Biblia. ¿Cuál es nuestra Biblia, colegas? El Reglamento Nacional de Edificaciones. Y dentro de esa Biblia, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones para nosotros los ingenieros, hay una norma, que es la G030. Esa norma, la G030, es muy poderosa, porque establece alcances y responsabilidades a nosotros, los ingenieros sanitarios, y a otros ingenieros también. Por ejemplo, la G030 te dice, para los proyectos de edificaciones y habilitaciones urbanas, el responsable de la parte arquitectónica es el arquitecto. El responsable estructural es el ingeniero civil. El responsable de la parte eléctrica y electromecánica es el ingeniero electricista y electromecánico. Y acá viene la parte más importante de todos nos interesa. La parte de instalaciones sanitarias de los proyectos de edificaciones, tanto también como para habilitaciones urbanas, el responsable es el ingeniero sanitario colegiado y habilitado. Entonces, colegas, esa G030 discusión mayor a nivel nacional. ¿Por qué? Le cuento un pequeño rapidito para ya pasar a la ronda de preguntas. Cuando yo fui de proyectos y obras en Ciudad Huancayo, evidentemente en Huancayo, bueno, hay 2, 3 colegas que son ingenieros sanitarios, pero los proyectos de instalaciones
venían firmados por ingenieros civiles, hasta por ingenieros geólogos. Entonces, cuando me llegó a mí eso, yo dije, oye, ¿qué está pasando acá, le dije, ¿no? Y le dije, ¿sabe qué? Memo a todas las sugerencias. Que se aplique, que se aplique la G030, bajo responsabilidad funcional. Evidentemente, cuando vieron eso, se asustaron, dijeron, la secretaria y un ingeniero viendo, pero acá no hay ingeniero sanitario, que discúlpeme, pero la norma lo dice. Yo no lo digo, yo soy ingeniero sanitario, pero yo no lo digo, la norma lo dice, y las normas tienen responsabilidad civil, penal y funcional, si yo permitía eso. La norma lo dice. Entonces, nosotros de ganar, y justo también es parte de un punto de la defensa profesional, tenemos que difundir a nivel nacional la G030, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y también a la OCE. ¿Por qué? Porque también hay otra vulneración en algunas provincias que dicen, ¿sabe qué? Y también me pasó eso en esta empresa de agua, me pasó que me habían elaborado un requerimiento en la cual el responsable de la planta de tratamiento de agua potable era un ingeniero civil que no tiene nada que ver en el reglamento. El 020 dice que el ingeniero sanitario es, ¿no? Entonces, se necesita mayor difusión y se necesita también que haya presencia nuestra, de nuestros colegiados del capítulo de Ingeniería de Higiene y Seguridad, perdón, Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial, en los diversos campos, empresas de agua potable, en los ministerios, en las instituciones, para que no vulneren esta parte de lo que es nuestra defensa profesional. Y como decía el ingeniero Alvisur el día de ayer, tenemos que ir también por la reivindicación, la ingeniería, en nuestra facultad, en nuestra casa de estudios, para tener mayor presencia y no ser extinguidos. Muchas gracias. Adelante, Yuri. Tenemos el ingeniero Carlos Cuadros, quiere participar, ingeniero, puede activar su micrófono. Buenas noches a todos. Sí, solamente No se le quería escucha, hacer ingeniero. algunas... Bueno, al menos, ¿tú le escuchas? Mi sonido está ¿Me bajo. escucha? A ver. ¿Me escucha? Hola, hola. Yo sí le escucho. Sí, Yo sí le sí, está bien. Ya, para hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, cuando viajaba, en Cerro de Pasco, por ejemplo, había un ingeniero minero que firmaba los planos y era gerente de la empresa de agua. Igual pasó también en Huancayo, era un minero, y cuando yo llegaba por otro motivo, recuerdo que ofrecieron ahí al ingeniero sanitario. Y el otro motivo también ha sido en otra localidad me parece que en el centro, pero ha sido un arquitecto, es el que estaba de gerente. Pero eso se da por los fondos, o sea, por los pagos que se le hacen, ¿no? Es tan bajo el monto que ya no lo aceptan. Sin embargo, los de la zona, pues que no tienen que gastar pues, en estadía, en viáticos, en una serie de cosas, pues ellos, ellos ocupan esos puestos. Yo quisiera más bien ahí apoyar en una idea. Nosotros cuando estábamos en el Servicio Nacional de Agua, de la PCM, cada ingeniero cuando era joven, era apoyado por uno de los ingenieros que ya eran ya con cierta experiencia. Entonces, eso evitaba de que los ingenieros jóvenes pues practicaran prácticamente o llevaran de la mano con pocos años de experiencia a ejecutar los proyectos, obras, todo ello. Pero se evitaban de pagar un alto costo por el servicio, puesto que un ingeniero con experiencia pues no le va a cobrar lo que le está cobrando en la zona. Así que una sugerencia sería de que sean los profesionales que sean egresados, que tengan experiencia, bueno, pues sean acompañados de estos asesores. Ya el filtro lo hará pues el Colegio de Ingenieros o la facultad u otra, ¿no? Pero sería una manera de poder
copar, digamos, los puestos que deberían estar copados por nuestra especialidad. Yo recuerdo que el hijo del ingeniero, inclusive el ingeniero Jimeno, hablaba de la especialidad que tenía, por ejemplo, en caso de los S2, cuando salían egresados se peleaban las fábricas, las embotelladoras. Creo que una de la división de la Fanta y la Inca Kola se peleaban por tenerlo a los profesionales, que eran pocos, pero que querían tener en ese nicho, digamos, de servicio. Posteriormente se habrá ampliado y la mayoría se dedica pues a los servicios de venta, reparación, o sea, el aspecto, digamos, del sistema contra incendios. Pero el fondo en la que se ahondaba es que no ha habido mayores difusiones. Si tú vas, por ejemplo, a provincias, ni los de S2 ni los de S1 somos conocidos. Pregunta, ¿existe? Dice, ¿existe ese profesional? No lo saben si existe. Así que sería una buena idea darle promoción a través del colegio. Pero yo no veo en el sentido de que hay que elaborar un memorial, todo. Yo creo que más se va uno a la acción. Cuando yo estaba haciendo este proyecto de innovaciones, yo me fui a hablar con congresistas. En este caso me recibió el de Cusco y otro congresista más que no recuerdo, en temporada de Ollanta. Entonces, cuando estaba Ollanta en la presidencia. Y ellos recogían aquello, pero decían, bueno, ¿cuál es la exposición de motivos para que se dé dicha cobertura, dicha exposición de la especialidad? Ellos están adeptos porque como no tienen mayores herramientas que puedan difundir la especialidad, pues no conocen. Y la mayoría de los asesores son abogados. Entonces, ¿qué motivo le vas a, qué experiencia o qué apunte pueden apoyar a ellos si solamente ven la parte de derecho? En cambio, cuando uno le dice, sabes que esto es con este motivo, para los residuos sólidos, para la planta de tratamiento, mira, la actividad del ingeniero sanitario es para la parte de salud, para la parte de contaminación, en las pandemias y todo ello. Entonces, en ese campo le das herramientas para que el abogado o el asesor de los congresistas te reciban y bueno, pues tengan la promoción suficiente. Y ellos van a ir a difundir, digamos, van a corroborar, porque son representantes de varias regiones, entonces, mientras más convocatorias hagas, mayor conocimientos va a haber a nivel nacional de la especialidad, qué es lo que hace cada uno. Y con ello va a haber mayor demanda. Pero eso no necesitas pasar por el memorial, puede apoyarse, sí. Nadie dice que no, todo se toca a todas las puertas, pero si quieres tomar decisiones y que tenga más alcance, esos serían los mecanismos para poder llegar. Bien, eso era lo que quería manifestar. Sí, aló. Ya, sí, ingeniero. Muchas gracias por su opinión. A ver, sobre este tema, por ejemplo, en las EPS, ¿por qué no hay ingenieros sanitarios en las empresas de agua potable? Es por el sueldo, ¿no? Si el gerente general está ganando 6.000 soles, todo el resto de los ingenieros están por debajo de ese techo. O sea, hablando fuera de Lima, de Sedapal, ¿no? Cualquier empresa de agua potable de las 49 que hay. Entonces, se está a la espera va a salir el reglamento de la modificación del decreto legislativo 1280, ¿no? O sea, el decreto legislativo 1280, ustedes saben, es la ley marco del agua y el alcantarillado en el Perú. Como ha sido modificado la 1280 con un decreto legislativo, que es la 1220, creo, hace poco, se está a la espera que salga el reglamento de las modificaciones. Y lo que ha dicho el Ministerio de Vivienda es que dentro de estas modificaciones, por fin se va a tocar el tema de escala remunerativa en una EPS.
porque actualmente es bien difícil que las empresas de agua potable, aún teniendo dinero, aún que estén en azul, es bien difícil para ellas que el Ministerio de Economía y Finanzas les apruebe incremento de sueldo para su plana profesional o de funcionarios. Es bien complicado. Entonces, eso por el lado de las EPS es que se necesita que se incremente el sueldo para que los ingenieros sanitarios puedan ingresar a estas Bueno, es instituciones. muy interesante. Más bien, Miren, solamente para en el acotar Perú una no solamente son las una EPS, son las municipalidades sí, provinciales, ¿no? Que tienen áreas técnicas municipales, que oficialmente son las que tienen que dar asesoría en agua y saneamiento a toda la provincia, ¿no? JAS y todo lo demás. Entonces, ¿quiénes están copando las áreas técnicas municipales? De hecho, que no son ingenieros sanitarios, ¿no? Son ingenieros de otras carreras y están tomando las decisiones. En los gobiernos regionales están las direcciones regionales de vivienda, construcción y saneamiento. Y esas direcciones regionales que tienen rango de gerencias, de direcciones regionales, tampoco hay ingenieros sanitarios. Entonces, y lo más delicado, ¿no? Donde tienen que haber más ingenieros sanitarios, justamente es acá en Lima, en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Ahí el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNCR, la Dirección General de Vivienda y Construcción, el mismo viceministro debería ser un ingeniero sanitario. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer. Y ya para no perder la... sí, quería acotar un pequeño apunte nada más. firmar proyectos de saneamiento rural, vinieron los capítulos de ingeniería agrícola de un tercio del Perú. O sea, si el Perú tiene 24 departamentos, saquen ustedes un tercio, ¿no? 8 por 3, 24. Vinieron de 8 departamentos los presidentes del capítulo de ingeniería agrícola. Ahí eran como 8, más el de Lima, del capítulo de Lima, más la decana nacional que también les apoyaba, eran como 12, una comitiva como de 12. Y cuando el capítulo de ingeniería sanitaria tenía que ir a defender, era un solo capítulo. Y yo le dije al ingeniero Binagorta, hay que ir con los civiles, porque aquí también se está chocando con los competencias de los ingenieros civiles. Y se fue así, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta que no hay representación de la ingeniería sanitaria en otros departamentos del Perú. Bueno, me imagino que debe haber en Moyobamba, en Ancash, donde están saliendo ingenieros sanitarios, ¿no? Y otras creo que sale de Juliaca y hay uno más, son como 4 que salen, ¿no? Pero lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, hay ingenieros sanitarios en Piura, que son de Lima, pero que están en Piura, ¿no? Si logramos que, hay algunos incluso que ya están colegiados, por ejemplo, el ingeniero Iván Salguero, que es sanitario, él está colegiado en Loreto, porque trabaja en Loreto y vive en Loreto, pero él en la UNIA, algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hablar con todos los ingenieros sanitarios que de una u otra forma están en cualquier capítulo. Estás en civil, casi siempre en civil, ¿no? Con civil. Estás en civil o estás con mecánica. Y promover y hablar con ellos para que ellos formen un comité de saneamiento dentro de su propio capítulo, que ellos lo lideren por ser sanitarios. Y cuando hayan estos problemas que tienen que ver con sanitaria, a través de estos comités que podemos convencerlos, promover para que se formen, tratar de lograr una representación, entre comillas, a nivel nacional, ¿no? Eso, por ejemplo, una buena práctica que se puede hacer. Y hay muchas más, ¿no? De esta reunión pueden salir muchas propuestas adicionales. Eso es lo que quería agregar. Gracias. El tema de las EPS, ¿no? Evidentemente, pues, ¿quién se va a ir a trabajar a una EPS, ¿no? Para ganar 2.500 soles. Esa es la interrogante que cualquier colega se haría, ¿no? A excepción de Sedapal, ¿no? Porque Sedapal tiene otra escala remunerativa, porque no depende de los municipios, sino depende de FONAF, ¿no? Y tiene sus escalas remunerativas del nivel 8 hasta el nivel 1, que es el gerente general, ¿no? Pero Sedapal es otro mundo. Ahora, las CPS, son 50 prestadores a nivel nacional. De esos 50 prestadores hay uno que está administrado por OTAS, que es la unidad ejecutora Aguatumbes. Y le quitamos Sedapal, ¿cuánto quedan? 48. Pero las otras 48, quitamos también a Sedapal, Arequipa, Sedacusco, y decimos, oye, nos quedan las otras EPS.
nos vamos a trabajar ahí. Lamentablemente los sueldos son muy bajos, ¿no? Y muy pocos colegas irían a trabajar. Y quizás de repente por eso es que hay muchos problemas en las empresas de agua potable con respecto a presión, a continuidad, a vertimiento de aguas residuales, ¿no? Porque no está la presencia del ingeniero sanitario en esas entidades, ¿no? Por otro lado, eh, la defensa profesional, estimados colegas, no solamente se trata de una sola persona, se trata que todos vayamos o vayamos unidos y a defender nuestra carrera, nuestras especialidades. Pero siempre en cuando tengamos un norte y sepamos qué norma técnica nos avala. Porque yo, por ejemplo, le cuento esta otra, estimados colegas, con la parte de lo que era drenaje pluvial. Antes estaba dentro de la componente de reglamento de edificación, estaba como la componente de obra de saneamiento. Era la OS 060. Y el año 2022 lo cambiaron de OS 060, lo cambiaron a CE 040. ¿No? Y ahora la gran pregunta, ¿por qué lo cambiaron? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Había un ingeniero del capítulo que estaba allí? Esa es la gran interrogante. Yo les digo por qué. Porque bueno, evidentemente dijeron, ¿sabes qué? Drenaje pluvial no tiene nada que ver con saneamiento, es este agua de lluvia y se va a alcantarillas, ¿no? Y por lo tanto, CE es componente estructural. Antes decía que lo firmaba un ingeniero sanitario. Y ahora ¿saben qué dice en esa norma nueva que se creó en 2022, si me equivoco, ¿no? Dice, lo puede firmar cualquier especialidad de la ingeniería. Más que evidente, ¿no? O sea, lo puede firmar un ingeniero pesquero, un ingeniero zootenista, o de repente un ingeniero alimentario, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿no? Pasa quizás por no tener y no estar bien definido las competencias profesionales y no tener bien claro en el colegio de ingenieros ese tema. Ahora, yendo más allá, se va a crear quizás de acá 1 año, 2 años o 3 años el Ministerio de Infraestructura y que va a absorber tanto a la parte de lo que es transporte, saneamiento, obras de salud, todo eso. Y ese Ministerio de Infraestructura debería tener o estar dirigido dentro de su manual de operaciones, dentro de su MOC, ¿no? ¿Sabe qué? Para infraestructura de saneamiento, sanitario. Para infraestructura de salud, civil. Para infraestructura de transporte, civil, de acuerdo a su perfil. Pero si van a poner, por ejemplo, ¿no? Como ahora está pasando, lamentablemente está pasando. Y como me lo dijo un colega, estimados colegas, ¿no? Un colega ya de código 80, si no me equivoco, me dijo, Rafael, todos esos problemas han pasado desde que la universidad dejaron de haber decanos de la uni. Quizás su opinión, ¿no? Pero antes cuando había gente de la especialidad de ingeniería no pasaba esto, ¿no? Porque había una defensa bien férrea. Y yo hace poco me acuerdo cuando estuve en OTAS inclusive, llegó como una consulta del Ministerio de Salud, ¿no? Para que estos programas de calidad de agua estaban cambiando y decía, por ejemplo, decía que el responsable hasta ahora es el ingeniero sanitario, que solamente puede firmar, pero lo estaban modificando para que ingeniero sanitario o ingeniero con especialización de tratamiento en tratamiento de agua potable. O sea, ya están abriendo la cancha. Y si nosotros no identificamos eso, lamentablemente vamos a perder pues campo, pues, ¿no? Vamos a perder campo. ¿Y qué es lo que le propongo a partir del 1 de enero de 2025? Es estar vigilantes, es tener... Pero hay un ejercicio bien simple, estimados colegas, para hacer. Hay una ley en el sector público que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Y por qué no pueden pedir cuáles son las normas, ¿no? Haciendo un pequeño ejercicio, ¿no? Estas son las normas de la ingeniería, de saneamiento, estas son las normas de ingeniería de seguridad, hacer un cuadrito,
identificar y pedir qué informes están en proceso de proyectos o anteproyectos de ley para modificación. Porque ahora las normas ya no es como antes, que se modificaban con resolución ministerial. Ahora ya pasan por un análisis de impacto regulatorio y una agenda temprana, que está regulada por la PCM. Es por eso que esta norma ICE 010 dice que va a presentar un proyecto, ¿no? Pero o sea, ese proyecto va a tener que pasar por el AIR. Y eso demora, porque tiene que ir a la PCM para su cambio. Si quieren hacer cualquier cuestión, tienen que pasar por ahí. Entonces, colegas, estemos vigilantes de esto que les estoy comentando, porque depende de eso nuestro futuro y nuestra extinción como ingeniero sanitario o como ingeniero de higiene y seguridad industrial. Rafael, está alzado la mano Carlos Cuadros. Dije, ingeniero Carlos puede... Sí, para solamente acotar lo que estaba terminando de comentar. Hay muchos ingenieros, casi como el ingeniero Jimeno, por ejemplo, que ya falleció hace años, pero él sigue firmando en provincias. Van a ver, hay muchos ingenieros que ya están fallecidos y siguen trabajando en provincias. Entonces, no hay un registro de comparación. A mí, por ejemplo, me llegó de Piura, tengo entendido que una demanda por falta de no presentar las observaciones de un proyecto en la cual yo no he participado. Entonces, y a mí me dijeron, ¿sabe qué? Yo no estoy a cargo, le dije, yo recién me estoy enterando. No, pero sí, inclusive el señor Federico X me ha dicho que usted estaba con usted y han comido todavía un cevichito, me dijo. Entonces, la verdad es que yo no lo conozco al señor, ha llegado un papel y cuántos documentos estarán pasando de lo poco que tenemos como ingenieros sanitarios, seguridad. Hay muchos que todavía están figurando en el mercado, digamos, de ingenieros, ¿no? Entonces, ¿quién dice que los ingenieros civiles no está ocurriendo lo mismo? Entonces, ellos, ya no hay un registro para comparar. Entonces, una vez yo solicité al capítulo para que se elaborara un registro. Primero íbamos a tomar un registro a nivel solamente del capítulo y después, posteriormente, se podía extender ya a las otras especialidades. No sé si estará pasando, pero mucha gente, muchos técnicos, están firmando sellos y firmas y se hacen pasar por ingenieros. ¿Cómo saben ustedes que en provincia han estado realizando? He visto proyectos que inclusive lo han dividido en 4 partes y cada parte ha sido ofertada a diferente contratista, ¿no? Y el ingeniero responsable ni se ha enterado, ¿no? Entonces, esos son los casos que se estarían presentando. Por eso, no sé si sería motivo de poder involucrarlos como parte de una estrategia para que lo conozcan. Anteriormente, muchos de los ingenieros que yo haya habido buenos y malos, digamos, así como los conocemos en la facultad, hay algunos que cuando están trabajando, mayormente son de Lima, verán, todos están trabajando en Lima, y se van a provincias por un sueldo bastante bajo, y haciendo trabajos pequeños y todo. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos estaban con restricciones de la especialidad, algunos estaban sancionados. Entonces, ¿qué cosa han hecho? Se han ido a provincias. Y eso ya me comentaba otro ingeniero, que todos se van a provincias, es decir, todos los que han cometido alguna falla, una sanción, todos los que han delinquido, vamos a poner así exageradamente, han pasado a las provincias y ellos están allá. ¿Por qué no vienen a Lima? Porque prefieren eso porque en Lima no pueden ejercer la profesión. Entonces, eso también deberían tomarlo en cuenta, ¿no? Ya, muchas gracias.
Ingeniero Carlos, bueno, sobre esa parte, eh, dentro del capítulo lo que hacemos es una defensa gremial, ¿no? Como todos por la carrera o por las carreras que tenemos ahí. No, a veces nos han llegado casos como el que usted dice de suplantación, entonces nosotros los hemos orientado siempre en el colegio, en el consejo departamental, hay un área legal, ¿no? Que mal que bien asesora. Entonces, pero a veces sí hemos dado pautas, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando alguna vez alguien me suplantó, esa empresa tuvo que venir de rodillas para pedir perdón y no hacerlo nunca más, porque con una denuncia le quitaban su cartón. Entonces, se puede orientar a los colegas, ¿no? Cuando hay estos temas de suplantación. Y lo otro es el tema de la ética, que siempre tiene que estar con todos nosotros, ¿no? O sea, no firmar proyectos o planos que no hemos revisado o no hemos elaborado. A veces suceden esas cosas que, ¿no? Pero ya no lo ven dentro del capítulo, sino a nivel del Consejo Departamental, del Consejo Nacional, hay tribunales de ética, ¿no? Y hay casos de ingenieros que por estar firmando documentos que no han podido después levantar observaciones porque no lo han hecho ellos, hay algunos que han sido sancionados, ¿no? Entonces yo creo que siempre los colegas ya en un tema amical, ¿no? Decirles de que eviten, ¿no? Se evite estos temas porque tenemos que conducirnos todos éticamente, ¿no? No solamente con lo que hacemos, ¿no? Sino a veces cuando estamos en algunos cargos públicos, yo creo que el ingeniero siempre tiene que estar con su carta de renuncia en la mano porque a veces quienes están de autoridades tratan de presionarnos para firmar cosas indebidas, ¿no? Y cuando uno es bueno en cualquier sitio, ¿no? Hoy día puedo estar en el ministerio y renuncio, mañana puedo estar en otro lado y trabajo. O sea, el ingeniero que es capaz no va a tener miedo de perder un trabajo, ¿no? Por más bien pagado que esté. Pero todavía tenemos algunos colegas que por quedarse en el puesto, a veces aceptan o autorizan cosas que no son debidas, ¿no? Y eso tampoco no es ético. ¿No? Hace un momento les hablé, por ejemplo, de las aprobación de expedientes técnicos de plantas de agua potable que eran firmados por ingenieros civiles cuando la norma dice que son sanitarios, ¿no? Y eso lo han visto algunos colegas y lo han firmado, ¿no? Eso no debe pasar. Bueno, tenemos otra, Rafael, está alzando la mano Tito. Tito Loaiza, a ver, puede tomar uso de la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me ve? Bueno, yo soy el ingeniero Gilbertito Loaiza Solier. Muy agradecido por la invitación a través de esta página y escuchando las diferentes opiniones con respecto a la carrera, a la defensa de la carrera de ingeniería sanitaria, la ingeniería de seguridad y higiene industrial. Bueno, les puedo resumir de que siempre hemos estado huérfanos al respecto, hasta la actualidad. Hace un momento un colega habló de la OTAS, pero si hace un par de años la OTAS nombra gerente operacional en una EPS de Barranca a una ingeniera de industrias alimenticios. Ya que puedo decirle de la OTAS. Bueno, las experiencias que he tenido a través de los años, desde que salí del 97, efectivamente, los sueldos son bien bajos en las CPS, pero las CPS están politizados y nombran gerentes a personas que ni siquiera son ingenieros en ese momento y son de otras carreras. Yo soy de la ciudad de Huacho, he trabajado en la EPS Huacho también, y les puedo decir que a nivel gerencial son cargos de confianza, que no necesariamente son ingenieros sanitarios, ¿no? Pueden ser civiles, pueden ser administradores, economistas, y ellos son los jefes de jefes. Con respecto a la defensa de la carrera, me parece muy buena iniciativa. Cuenten conmigo para esta defensa a nivel gerencial, a nivel institucional, desde el capítulo. Si el capítulo no se pronuncia, o de la Universidad Nacional, nuestra alma mater,
no se pronuncia contundentemente, entonces seguimos siendo huérfanos. A pesar que nosotros podemos levantar la voz, pero como ellos son parte de cuerpo colegiado, entonces tienen más peso legal. Lo mismo puedo mencionar hace un momento que el colega mencionó sobre la usurpación de firma. Bueno, a mí también me han hecho lo mismo y he tenido que ir a declarar a la localidad de Ancas en ese tiempo, ¿no? Y en realidad nos están usurpando lo que es la firma y la colegiatura. Bueno, muy agradecido por la invitación y esa sería mi participación, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. A ver, bueno, gracias, ingeniero Tito Loaiza. Bueno, ya para culminar, quisiera dar algunas palabras, estimados colegas, para el cierre de este plan de nuestro plan de trabajo que hemos elaborado conjuntamente con todos nuestros candidatos de nuestra lista 7 y mencionarles a ustedes, estimados colegas, ingenieros sanitarios y ingenieros de higiene y seguridad industrial, que es momento de que nuestro capítulo tome mejores rumbos hacia una gestión abierta y democrática. Depende de todos nosotros decidir por el destino de nuestro capítulo querido y amado, que nos representa en el Colegio de Ingenieros del Perú. Debemos de reflexionar y hacer un voto responsable. Revisemos el perfil profesional de quienes postulan, pero también miremos su trayectoria y acciones que han realizado en el pasado en algunas entidades públicas. Por sus hechos los reconocerás, no por sus palabras. Desde cada cargo o puesto en el cual yo he participado, he defendido siempre nuestras carreras, tanto en ingeniería sanitaria o como ingeniería de higiene y seguridad industrial. ¿Por qué? Porque la norma lo dice. En las normas, en los reglamentos sectoriales, están nuestras competencias y nuestras responsabilidades, tanto como la G030, la OS 020, la OS 090 y las otras normas sectoriales que también le da responsabilidad competencial a los ingenieros de higiene y seguridad industrial. Lo hice en los temas de las inspecciones técnicas y seguridad en edificaciones, cuando algunos de otras especialidades se quisieron meter. Pero este del ICSE es multidisciplinario. ¿Y por qué es multidisciplinario? Porque las inspecciones técnicas y seguridad en edificaciones no solamente es agua, es electricidad, es estructural. Y entonces eso hace que sea multidisciplinario, pero enfocado hacia el tema de edificaciones, lo que implica que no un ambiental o un geólogo o un mecánico fluidos puede entrar aquí. También lo hice con aquellos que pretendían firmar proyectos de saneamiento rural sin ser ingenieros sanitarios. Lo hice también cuando trataron de modificar la ICE 010, el del Reglamento Nacional de Edificaciones, para beneficiar, digámoslo su nombre completo, a algunas inmobiliarias, porque no todas son malas, pero algunas tienen otros intereses. Y lo seguiré haciendo desde el lugar donde Dios me lleve y me permita estar, o hasta que la vida me diga, ya tengo que irme de acá. Hoy estoy frente a ustedes y les digo que podemos mejorar el Colegio de Ingenieros, y en especial nuestro querido y amado capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial. Somos la lista número 7. Mi nombre es Rafael Rojas y mi vocación es servir a la ingeniería y a los ingenieros de sanitaria e higiene y seguridad industrial. Está en ti, colega,
está en ti, ingeniero sanitario, está en ti, ingeniero de higiene y seguridad industrial, decidir el rumbo que quieres darle a nuestro capítulo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y al equipo que me acompaña. Y no olvidar que dentro de nuestra lista número 7 también hay 3 ingenieros de renombre. Ingeniero sanitario Enrique Espinosa, el ingeniero Emilio Villegas, el ingeniero Juan Narciso, que es de higiene y seguridad industrial y que son referentes en la ingeniería y nacieron de nuestra facultad. Ellos nos acompañan como asambleístas al Consejo Departamental. Y esto es muy importante, colegas, porque en el Consejo Departamental se definen los cambios a los estatutos, porque no lo define el decano, lo define la asamblea. Y es necesario tener presencia. Esta lista número 7 es la única lista que tiene presencia de asambleístas, ingenieros sanitarios, 2 ingenieros sanitarios y un ingeniero de higiene y seguridad industrial. Y ustedes conocen a esos ingenieros por su trayectoria. Son de una trayectoria intachable, una trayectoria profesional, que han ocupado grandes cargos y nunca han tenido un problema de corrupción o intransparencia en toda su vida. Yo les invito a reflexionar y a hacer un voto responsable el día que convoquen nuevamente las elecciones, porque estaba convocado para este 17 de noviembre, pero por cuestiones ajenas, que ya lo han comunicado, en el Colegio de Ingenieros se está programando para otra oportunidad. Quiero decirles, ingenieros, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y al equipo que me acompaña, y permíteme ser su representante en el Colegio de Ingenieros a través de nuestro capítulo. Yo no lo defraudaré, yo no le dejaré a ustedes, y esto no será parte de una cola de amiguismos, como quizás en otras gestiones lo quisieron hacer, o como quizás cuando los ambientales asumieron nuestro capítulo, como la presidencia, algunos se quedaron callados y no dijeron nada. Muchas gracias, colegas. Juntos y unidos, nadie nos para por la defensa profesional y la reivindicación de la ingeniería sanitaria y la ingeniería de higiene y seguridad industrial. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias por su asistencia. Agradecer a todo el equipo y a los 9 directivos, y en especial a Rafael, que nos está liderando en esta lista para el capítulo. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.